El Chacal regresó a Cádiz, España, porque necesitaba algunos artículos de su inventario. Nuria lo estaba esperando para tener una conversación, ya que después de tener una idea de lo que hacía, se sentía completamente alterada. ¿Y cómo no iba a sentirse así? Tenía todo el derecho de estar decepcionada del Chacal. Ella amaba a ese hombre y había depositado su confianza en él, y de un día para otro se enteró de que no era quien decía ser. No sabía si realmente lo conocía, ni siquiera estaba segura de si Charles era su verdadero nombre. Probablemente no tenía ni idea de su pasado ni de cómo llegó a España de repente. Nuria sentía que estaba viviendo con un extraño. Cuando regresó, lo confrontó y le preguntó si él era el hombre de la foto que circulaba en los medios. El Chacal entendió que debía decirle la verdad a su esposa, principalmente admitiendo que mataba a personas por dinero. Y Nuria estaba sorprendida de que alguien pudiera hacer eso sin sentir ningún tipo de culpa. I kill people for money. ¿Y lo sabes? I kill people for money. Is that what you want to hear? Is that enough? El Chacal le comentó que tenía un último trabajo que realizar y que después dejaría de hacerlo. Justo en ese momento, Álvaro apareció de la nada y le dijo a su hermana que necesitaba llevarse a Charles a almorzar. Nuria le dijo que no era un buen momento, pero él insistió y afirmó que tenía que llevárselo sí o sí. Álvaro había comenzado a hablar con un gángster local llamado Tejero y le había prometido que lo ayudaría a conocer a un inversor potencial. Ahora no podía echarse atrás y necesitaba que el Chacal lo acompañara. Nuria comenzó a preocuparse porque no sabía qué le había contado Álvaro al mafioso. Le asustaba que por error le mencionara a Tejero lo que hacía el Chacal y que eso terminara con su marido tras las rejas. El Chacal finalmente la calmó y le aseguró que se encargaría del asunto. ¿Cómo? Diciéndole a Álvaro que iría a conocer a Tejero. Sin embargo, el Chacal no apareció en el almuerzo y Álvaro entró en pánico porque no quería causar una mala impresión. Paralelamente, el Chacal había contratado una embarcación y salió al mar, desde donde tenía un objetivo claro: dispararle a Tejero. Álvaro estaba en plena conversación cuando de repente recibió un disparo y murió en el acto. Álvaro, aparentemente en shock, no podía comprender lo que había sucedido, y creo que este incidente hará que entienda con quién estaba tratando. En el episodio anterior, vimos que había tomado dinero de la habitación secreta del Chacal, y dudo que pueda devolvérselo. Su comportamiento imprudente podría meterlo en problemas, por lo que Nuria le advirtió una y otra vez que no se metiera en los asuntos de su marido. Se podría decir que esto fue una especie de ensayo para el Chacal, ya que en sus planes estaría matar a UDC de una manera muy similar. Esto es Series Desclasificadas. Isabel le dijo a Bianca que cerraría la investigación. Bianca y su equipo no habían logrado encontrar ni una sola pista, e Isabel tenía razón cuando afirmó que no podía seguir gastando recursos en una investigación que no llevaba a ninguna parte. Previamente, Bianca había ido a ver al capitán Mike Baldwin, quien conocía al Chacal desde que trabajaba en el ejército, pero él no le dijo nada y le pidió que se marchara de inmediato. Esto dejó claro que Bianca iba en la dirección correcta. Esa era principalmente la razón por la que sentía que cerrar la investigación en ese momento no estaba justificado. Además, creo que se había involucrado demasiado en el caso y simplemente no quería soltarlo. Mientras tanto, Ozzy fue interrogado por su propio departamento debido a su implicación en el caso de Norman Stoke. La comisión de investigación no lo exoneró por completo, ya que sospechaban que él había filtrado información a Norman, lo que le permitió que escapara cuando el equipo del MI6 llegó a su puerta. Bianca fue a verlo ya que pensaba que él la apoyaría y como siempre le pediría a Isabel que no cerrara el caso. Pero esto no fue así, ya que él tampoco estaba de humor para escucharla después de lo que había pasado en la sala de interrogatorios. Bianca estaba en un estado mental muy inquieto, su vida personal era un desastre y ahora las cosas tampoco estaban saliendo bien en el ámbito profesional. Fue a ver a su esposo y al hacerlo creo que empeoró aún más las cosas. Él entendió claramente que no estaba allí para hablar de su relación, sino que una vez más había priorizado su trabajo sobre su familia. Unas horas más tarde vimos que Bianca leyó la noticia de un gángster español que había sido asesinado por un francotirador, y al leer el artículo completo en el portal de noticias quedó claro que había sido obra del Chacal. El Chacal había decidido que mataría a su objetivo de la misma manera en la que había asesinado al gángster español Tejero. Alquiló un barco, lo llevó cerca del castillo UDC y luego mató al barquero. El equipo de seguridad notó que el barco estaba amarrado en un punto fijo y comenzaron a sospechar. Posteriormente mató al guardia de seguridad que se dirigía hacia él en un bote de vapor y luego bloqueó la señal del dron que volaba sobre él. Fue entonces cuando el equipo de seguridad notó que había un francotirador. ¿Permitirías que UDC se acercara al agua cuando claramente había un barco sospechoso en las inmediaciones? Uno podría decir que fue un error de comunicación y falta de juicio por parte del equipo de seguridad, pero aún así todo se sintió demasiado conveniente. El Chacal contuvo la respiración, apuntó y finalmente mató a UDC junto a un guardia de seguridad que lo acompañaba y completó su misión. Alexander Dugan tuvo que huir para salvar su vida.
Personalmente me pareció que no tenía un buen plan de escape y probablemente, debido a la improvisación de último minuto, no pudo prestarle mucha atención a los detalles. El chacal estuvo a punto de ser atrapado en el punto de control, pero la suerte estuvo de su lado ese día y finalmente logró escapar. Sin embargo, en el trayecto tuvo un accidente después de que un niño apareciera de repente frente a su coche. Su vehículo se volcó y un camionero que pasaba por ahí lo terminó ayudando. Pronto, el chacal tomó su camión y se adentró en una zona boscosa, donde encontró una pareja de ancianos acampando. La pareja tenía una caravana y eso era justo lo que necesitaba para cruzar la frontera. Hubo un momento en el que se quedó mirando a la pareja a lo lejos, sin poder decidir si debía acercarse a ellos o no. Creo que esa duda surgió porque sabía que si no actuaban como él les ordenaba, no tendría más opción que matarlos. En realidad, más que salvar a la pareja, quería salvarse a sí mismo de la culpa. Sabía que el asesinato de una pareja inocente pesaría en su conciencia. Aún así, se acercó a ellos y les dijo que necesitaba ir al hospital más cercano porque no se sentía bien. La pareja aceptó y a mitad del camino sacó su arma y les ordenó que lo llevaran a la frontera. Condujeron durante horas, pero al llegar a la frontera tuvieron que desviarse porque todos los vehículos estaban siendo revisados por la policía. El chacal notó que el anciano estaba demasiado agotado y pidió que tomaran un descanso. En un momento de descuido, la mujer lo atacó con un cuchillo y en ese momento el esposo supo que había cometido un grave error. Si ella no lo hubiera atacado, había una pequeña posibilidad de que los dejara con vida, pero después de que lo hizo, se vio obligado a matarlos a ambos. Lo inevitable, aquello que temía desde el principio, finalmente sucedió. Estaba luchando con todas sus fuerzas para absolverse de los pecados que había cometido. Estaba tratando desesperadamente de dejar su pasado atrás, pero en ese momento se rindió y aceptó el hecho de que no era un buen hombre. El chacal había quitado vida a personas inocentes, y por mucho que lo intentara, no había forma de retroceder. Bianca simplemente no pudo aceptar el hecho de que la investigación se hubiera cerrado oficialmente cuando estaba tan cerca de lograr un avance. Una vez más fue a hablar con Isabel, pero una vez más se quedó decepcionada. Bianca tenía ideales, y su conciencia simplemente no le permitía formar parte de una organización que no se preocupaba por la verdad y justicia. Entonces renunció a su puesto para no seguir siendo parte de un sistema así. Y aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Isabel se reunió con el secretario de Exteriores, Jeremy Whitelock, y descubrimos que ambos trabajaban para Tim, el líder de una organización con sede en Nueva York. Ellos fueron quienes le dieron a Norman información sobre la redada del MI6 porque querían que ayudara al chacal a matar a UDC. Isabel y el secretario sabían que si UDC lograba lanzar a River, sus secretos también saldrían a la luz. Pero el plan cambió cuando, gracias a la investigación de Bianca, se descubrió que el chacal tenía a alguien en Cádiz, España. Hasta ese momento, el chacal no se consideraba un eslabón débil, pero ahora se había convertido en una amenaza. El nuevo plan era dejar que Bianca fuera tras el chacal y una vez que lo encontrara y matara, despedirla deshonrosamente de sus servicios. Por supuesto, Bianca desconocía todo eso, así que cuando Isabel fue a su casa a ofrecerle una segunda oportunidad, simplemente no pudo rechazar la oferta. Si Bianca no hubiera aceptado, las cosas probablemente habrían terminado de manera diferente. Pero tanto ella como su esposo sabían que no podría resistirse a esta oferta. Isabel le pidió que fuera a España y le aseguró que nadie más conocía la misión, y toda la operación se mantuvo fuera de los registros por una razón. Bianca no tenía idea de que sus propios superiores estaban traicionando a la nación y además habían planeado utilizarla como chivo expiatorio. Bianca llegó a España junto a su amigo Vince. Ambos fueron a la estación de policía local y preguntaron al oficial a cargo sobre el caso del francotirador que mató al gángster Tejero. Después de eso, llegaron a la residencia de Nuria, quien salió de la casa con su hijo. Y la forma apresurada en la que Nuria dejó la casa dejó en claro que no iba a encontrarse con el chacal, sino que huía de él. Bianca y Vince esperaron por horas y un chacal herido finalmente llegó a la residencia. Álvaro, después de presenciar la muerte de Tejero frente a sus ojos, fue arrestado. Nuria estaba furiosa con su hermano y después de liberarlo bajo fianza, le pidió que se mantuviera alejado de ella y su familia. Álvaro, borracho, apareció en el peor momento posible, ya que quería reconciliarse con su hermana y explicarle por qué había hecho lo que hizo. Pensó que un ladrón había entrado, sacó su arma y se puso en alerta. Álvaro fue asesinado, pero el chacal escuchó el disparo y se dio cuenta de que alguien había invadido su territorio. Tras un primer enfrentamiento, el chacal disparó y terminó matando a Vince. El chacal cada vez se acercaba más a Bianca, y ambos confesaron que son personas que hacen su trabajo porque les gusta ganar. En un momento de distracción, cambia de posición y mata a Bianca de un disparo sin que siquiera note cuál era su verdadero rostro. Una vez que la noticia de la muerte de Bianca llegó a Londres, Isabel difundió la versión de que ella había actuado por su propia cuenta y que no estaba autorizada para ir a España a cazar al chacal.
Fue un final trágico para una mujer que arriesgó su vida por su nación. No fue el final que merecía, pero ella no entendió cómo funcionaba el sistema, y sus adversarios lograron convertirla en el chivo expiatorio de su sucio juego. Sina, quien coordinaba con el Chacal en nombre de los megalómanos con sede en Nueva York, se dio cuenta de que su vida también estaba en peligro y de que la percibían como una amenaza. Sina era una mujer astuta y no cayó en la trampa. Logró escapar del hotel antes de que los asesinos a sueldo llegaran para quitarle la vida. Así que llamó al Chacal y le informó sobre las intenciones de sus empleadores. En el final, vimos que se reunió con Sina, quien le habló sobre su empleador Tim, ya que sabía que el Chacal querría ajustar cuentas con él, especialmente porque ni siquiera había recibido la suma completa que le habían prometido por matar a UDC. No sé por qué, pero tengo la sensación de que Tim, considerando el tipo de influencia que tiene, podría llegar a algún tipo de acuerdo con el Chacal. O quizás mis especulaciones están completamente equivocadas y el Chacal no se reconciliará y hará que pague por sus acciones. El camino por delante será extremadamente difícil para el Chacal. Todavía hay muchas cosas que no están claras. Por ejemplo, no sabemos si el observador del Chacal está muerto o vivo. Además, aunque se canceló el lanzamiento del software River, este sigue existiendo y quizás en el futuro vuelva a crear problemas para los poderes fácticos. Existe la posibilidad de que el Chacal logre acceder al software y extorsione a personas como Tim para obtener dinero. Dicho esto, tendrá grandes dificultades para mantener su negocio en secreto, ya que las agencias internacionales aún continúan buscándolo después del incidente con UDC. Así que su próxima misión será ir tras su familia y recuperar su dinero siguiendo la pista de Tim. ¿Qué te pareció esta temporada? Déjame los comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima.